Hola, buen día para todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Marc Barrios, soy ingeniero en mantenimiento mecánico, egresado de la Universidad Rafael María Baral, actualmente realizando la tesis de la maestría en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad General Sarmiento, aquí en Buenos Aires, Argentina. Soy de Valera, estudié en el Liceo Rafael Rangel, por ende soy bastante cercano a la Universidad Valle del Monboy. Tuve la oportunidad de asistir a un par de charlas en esa institución a la que le quiero agradecer al rector y a las personas encargadas de haberme invitado a este congreso, a esta prestigiosa actividad de la cual me enorgullece formar parte. En el marco de este congreso voy a estar haciendo una disertación en base a lo que sería mi experiencia respecto a las energías renovables, ¿no? Em, Voy a compartir pantalla para presentar una información que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, en lo que sería el marco de este Congreso de Eficiencia Energética, específicamente hablando de la generación de energía a partir de fuentes naturales prácticamente infinitas, quise preparar una presentación algo didáctica, práctica, fácil de digerir, que le puse por nombre La energía eólica, el panorama latinoamericano y mundial. Siento que este tipo de actividades, estos congresos que se organizan, tienen que ser de alguna manera complementarios a la información que se nos brinda en las aulas. Yo, cuando fui estudiante, recuerdo que me costaba mucho asistir a congresos porque me parecía que por ahí eran muy pesados, que no era información que era en algunos casos muy técnica y ya para eso estaba lo que me daban en las materias y necesitaba como algo que me generara un poquito más de empatía para buscar alguna otra información y encaminar lo que sería la carrera que yo estaba realizando hacia alguna profesión dentro de la carrera, pero en específico, ¿no? Y más allá de que durante la primera parte de esta presentación vamos a estar hablando de algunas tecnicidades, ¿no? Algunas definiciones técnicas, quise agregar algo de contenido que le sirva al estudiante para de alguna manera orientarse no solamente en las partes técnicas y teóricas de lo que sería este tipo de energía y todo este contenido, sino como profesional. ¿Hacia dónde me puedo yo dirigir para encauzar mi carrera en sentido, si a alguien le interesa, en estos temas en específicos, que es un rubro eh, muy lindo, donde hay muchísimas satisfacciones y bueno, ya vamos a estar hablando un poco más adelante de eso. En el caso específico de esta ponencia vamos a hablar particularmente de lo que es la energía eólica, ¿sí? La energía eólica producida, como su nombre mismo lo dice, a partir de la fuerza del viento, que es una de las energías más limpias que existen, una energía que está abarcando muchísimo campo en el mundo y en Latinoamérica también, em, que genera muchísimos puestos de empleo, que está compuesta de una gran variedad de profesionales, que se hace a partir de proyectos que son monumentales, donde involucran muchísimas personas, generan muchas fuentes de empleo. Entonces, bien, quise encauzar esta presentación en esta energía en la cual he tenido la suerte de formar parte de una serie de proyectos aquí en Argentina en el montaje de algunos parques eólicos, de los cuales les voy a estar hablando un poquito más adelante. Pero ahora bien, empecemos dando algunas pequeñas definiciones para entrar en contexto de lo que es esta energía, ¿no? Principalmente de lo que serían las turbinas eólicas convencionales, esas que vemos por ahí en fotografías, si algunos han tenido la oportunidad de verlas en persona, también está genial, o en videos, o si les han tenido la posibilidad de estudiarlas también, que es algo muy apasionante. ¿Cómo funciona esto de la energía eólica, sí? Bueno, como ven ahí en la presentación, es una estructura que tiene una base y en la parte de arriba tiene una especie de aspas similares a la de un ventilador, ¿no? Que técnicamente se llaman palas, ¿sí? El viento mueve las palas o los álabes, como les quieran llamar, o las aspas, ¿sí? Y hace que
esa fuerza del viento se transforme en energía mecánica a través de un rotor y una serie de componentes que están en la barquilla o en el acer, como llaman algunos, de lo que sería la estructura del generador en sí. Em, el viento mueve las palas mueven el rotor mueve lo que sería el generador y a través de una serie de campos magnéticos se produce lo que sería la energía eléctrica. Dentro de esta barquilla o de este nacer hay un rotor multiplicador, ¿sí? Que lo que hace es acelerar o multiplicar la rotación que generan las palas para que el generador pueda lograr las revoluciones necesarias para generar electricidad. Y bueno, junto con el convertidor de potencia y otros implementos que están dentro de la barquilla de este generador, bueno, terminan produciendo la energía eléctrica. Aquí vemos algunos de sus componentes. Tenemos las palas. Las palas son unas estructuras gigantescas, algunas de 60, inclusive 70 metros de largo, hechas de materiales derivados de los polímeros. Últimamente se ha avanzado mucho en esa tecnología. Son muy livianas, tomando en cuenta el tamaño que tienen. Son muy parecidas estructuralmente a las alas de un avión. Tienen esta forma, técnicamente se le conoce como forma alar, la cual de alguna manera eficientemente captura la energía del viento y la convierte en esta rotación necesaria para la generación de energía. Esto se construye a través de un proceso de ingeniería muy avanzado, ¿sí? En el cual se terminan involucrando muchísimos profesionales y muchísimas pruebas de laboratorio también. Después tenemos el rotor, ¿sí? Que se encuentra en la parte frontal del equipo, en lo que algunos llaman la nariz. El conjunto de rotor y palas por separado, porque esto se arma todo por separado, ya vamos a ver mucho más adelante, se le conoce como estrella. Y después tenemos la barquilla, que es como les comentaba, es esta estructura, que aquí la voy a señalar, que se encuentra acá, dentro de la cual está el rotor y todo lo que es el generador como tal. Esta estructura, la barquilla, es una estructura también bastante grande, puede llegar a tener, no sé, 8 hasta 15 metros de largo por unos 4 o 6 metros de ancho. Dentro de ella están todos estos componentes. Hasta ahí se accede, ahí es una especie de sala de máquinas. Hay un sector inclusive de mantenimiento con un puente grúa adentro para trasladar las herramientas y una pequeña abertura en la parte superior que les voy a mostrar más adelante, por la cual se sale y se le hace mantenimiento en la parte externa a lo que sería esta barquilla. Después la torre, que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Es, digamos, la base del equipo como tal. En ella, en la mayoría de los casos hay escaleras y en otros casos hay un ascensor para que los operadores suban a verificar lo que sería el funcionamiento del equipo. Esto se le hace mantenimiento bastante seguido y tiene unos regímenes de mantenimiento con altos estándares de calidad, muchísima calidad, porque bueno, son equipos muy costosos que requieren de un monitoreo constante. ¿Cómo se monta un generador o un aerogenerador? Bueno, se monta como lo ven aquí en las imágenes. La imagen de la derecha fue tomada por mí en el Parque Eólico Chubut, acá en Argentina, en el sur. Entonces se monta a través de unas grúas de gran porte. Imagínense que estos molinos eólicos pueden llegar a tener inclusive de alto 150 a 160 metros. O sea, la torre de la grúa, ¿sí? Lo que sería la pluma de la grúa, esto que estoy señalando acá con el marcador, puede llegar a tener inclusive esa altura, 160 a 170 metros de alto. O sea, es un trabajo muy importante que involucra una cantidad impresionante de personas, operadores, personal de seguridad e higiene, meteorólogos, ¿sí? Partes de profesionales de la meteorología, porque esto se instala en unas fracciones de tiempo en las cuales el viento no es tan fuerte, ¿sí? Recuerden que para instalar un parque eólico se hace previamente un estudio del viento en el cual se establece si en esa zona en la cual se planea instalar el parque eólico hay una velocidad del viento constante durante el año, pueden ser 30, 40 kilómetros por hora de viento, se decide instalar allí el parque eólico. Por ende, a la hora de la instalación se toman en cuenta muchísimos factores respecto al viento, inclusive se trabaja mucho de noche porque el viento tiende a ser mucho menor
en lo que sería la noche y la madrugada y se trabaja en el montaje de estos molinos, más que todo en esos horarios. Eh, del lado izquierdo vemos cómo se está montando lo que sería la barquilla, donde se encuentra el rotor. Fíjense lo grande que es la estructura. Ahí vemos dos operadores que están esperando que sea acoplado el rotor a lo que sería la base del aerogenerador y ellos realizan un trabajo de torque, ¿sí? Lo que hacen es apretar una serie de tornillos que están en todo el alrededor de la base para fijarlo directamente. Esta base obviamente tiene una estructura rotativa, no es fija, porque esa barquilla tiene que moverse de acuerdo a la dirección del viento. Del lado derecho tenemos lo que sería el proceso de montaje de la estrella como tal, lo que les comentaba, la parte frontal con todas sus aspas, se monta de esa forma. Estas grúas tienen una gran capacidad de carga. Estas estructuras suelen empezar inclusive hasta 20, 30, 40 toneladas, dependiendo del tamaño. Así que todo el proceso logístico es muy, muy importante para el montaje de estos molinos eólicos. Em, no existen solamente esos molinos que vemos en las imágenes o en la televisión o los que han tenido la posibilidad de verlos en vivo, sino que existen una gran cantidad de molinos eólicos o aerogeneradores, como técnicamente se les llama. Hay muchísimos prototipos, es una energía que se está reinventando todo el tiempo. Quizá en un par de años no va a ser lo mismo que conocemos ahora. Acá del lado izquierdo, este que se encuentra verde, es tecnología que se desarrolla para uso domiciliario. Em, Son pequeños y son capaces de producir algo de energía como para alimentar algunos sectores de alguna vivienda. No, no son tan importantes, no tienen gran producción. Pero sí hay prototipos como estos dos que tenemos acá, sobre todo el de la derecha, este que estoy señalando acá, que sí son prototipos de gran porte que son capaces de producir grandes cantidades de energía. No tanto como los molinos estándares, los aerogeneradores estándares, que son los que les mostré anteriormente y de los que vamos a estar hablando durante toda la presentación, pero son prototipos que se están desarrollando para posteriormente ser utilizados. Ahora bien, por qué se utiliza la energía eólica? ¿Por qué se hace tanto énfasis en ella? ¿No? Y es por la gran producción de electricidad que tiene. No quiero entrar en cuentas muy detallistas de vatios, megavatios, gigavatios, no. Vamos a hablar en términos mucho más prácticos para que no se torne tan aburrida la presentación, pero eh, sí dándole una pequeña introducción, ¿no? Una turbina de eje horizontal, que son las que vemos estándares, produce de 2 a 3 megavatios al año, lo cual proveería de electricidad a unos 2.000 hogares. O sea, es una cantidad bastante importante. El aerogenerador más grande que se ha instalado hasta ahora, que es de la marca Enercon, el modelo es el E126, puede ser capaz de producir inclusive hasta 6 megavatios al año, lo suficiente como para cubrir la demanda energética de 5.000 hogares. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en este tipo de energía, porque es limpia, es poco invasiva y la producción de la misma es, tomando en cuenta la cantidad, es muy importante. Ahí vemos una foto de este generador, que es el más grande del mundo. Y bueno, para que tengan una idea de de cómo se traduce esto a la realidad, vemos algún par de noticias. Esto es una noticia muy reciente de Colombia, donde se inauguró un parque eólico que tiene 10 aerogeneradores. Estos 10 aerogeneradores producen 20 megavatios, lo cual equivale aproximadamente al consumo de 33.295 hogares. Imagínense esto trasladado a lo que sería, por ejemplo, un municipio, en el caso, no sé, del estado de Trujillo, por ejemplo. Imagínense que tuviésemos un pequeño parque eólico por cada municipio, seríamos independientes energéticamente e inclusive de una manera sustentable. Son proyectos muy interesantes en los cuales vale la pena hacer seguimiento y acá abajo tenemos lo que sería la noticia del aerogenerador este que les comentaba, que si tomamos en cuenta lo que produce, podría alimentar a una casa por hasta 20 años. O sea, la producción de energía de estos equipos son muy, muy importantes. Voy a sacar esto de acá, que está tapando el texto. Bueno, algunas ventajas y desventajas de lo que es la energía eólica. ¿Mm?
en primer lugar es barata, es una energía que suele ser muy barata, es completamente segura, no existen muchos riesgos durante la producción de este tipo de energía. Es natural, ¿sí? La produce directamente el viento, es renovable, no se agota, salvo alguna catástrofe o algún hecho meteorológico aislado. Es algo que está constantemente produciendo electricidad. Su transporte es bastante ecológico, tiene una gran capacidad, como les había comentado, les di algunos ejemplos de qué tanto produce y cómo se puede trasladar eso a lo que es el consumo de una casa o algún pequeño poblado. Y entre las desventajas que existen es que, bueno, depende del clima, puede llegar a ser fluctuante, se puede producir más en algunos meses que en otros, lo cual quizá puede llegar a generar algún tipo de disparidad en lo que sería la inserción a los sistemas eléctricos nacionales. Por ende, no se utiliza, es raro ver un país que utilice solamente energía eólica. Normalmente se encuentra respaldada o apoyada en otro tipo de producción que sea mucho más estable. Problemas con la flora, la energía, cuando se montan estos parques eólicos, se genera un proceso logístico muy importante. Como ya les comentaba, primero se estudian las zonas en las cuales se pueden colocar. Posterior a esto, lo que se hace es un gran proceso logístico en el cual se trasladan primero todo lo que sería la parte estructural, se hacen estudios de suelo, se traslada material para el armado de las bases, las turbinas se trasladan por partes, las palas van completas, imagínense, estas palas miden 70 metros de largo, lo cual hace que requieran un transporte, un camión bastante grande, por ende se tienen que construir carreteras en estos lugares que muchas veces son lugares naturales, eh, en los que, bueno, se hace un movimiento de suelo muy importante y termina afectando la flora del sitio. Pero la gran mayoría de las empresas suelen comprometerse a la restauración de esa parte de la naturaleza, lo cual hace que el impacto sea poco. Montar un parque eólico es caro, como les comentaba, porque, bueno, el proceso de montaje involucra muchísimas fases, mucha gente, produce mucho empleo, este tipo de industria y, y, bueno, toda la tecnología que requiere, ¿no? Ya por sí la fabricación de la estructura y del prototipo suelen ser muy costosos, el traslado del mismo suele ser muy costoso y el montaje también. Entonces, son algunas de las desventajas. Otras desventajas es que hay algunos estudios que han revelado que la fauna, las aves se ven afectadas por la colisión o el choque contra estas estructuras. Es algo mínimo si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo invasivo que termina siendo la construcción de una represa, por ejemplo, para que tengan una idea, que significa un movimiento de tierra, desvío de ríos, mueren muchos peces, muchas especies se ven afectadas. En cambio, esto no tanto, si hacemos una comparación, es mucho menos que cualquier otro tipo de electricidad. Bueno, em, espero sigamos todos despiertos. Esta es, digamos, una de las partes de las cuales más les quiero hablar, que es el panorama mundial, ¿no? De este tipo de energía. Actualmente China es el principal productor de energía eólica. Es por muchísimo el mayor productor, produce 237 gigavatios. Esto algo muy impresionante, mucho más del doble de lo que produce Estados Unidos, para que tengan una idea. Brasil, que es nuestro vecino más cercano, que es de los que más produce 15 gigavatios y tiene aproximadamente unos 500 centrales eólicas. O sea, en proporción es un número bastante alto, pero si lo comparamos con China, es poco. Bueno, tenemos a China, Estados Unidos, Alemania, India, España, en fin, muchos países que se están cada vez involucrando más en este tipo de generación de energía. Y en el caso de Latinoamérica, que es a donde quería llegar principalmente, también tenemos una avanzada. Latinoamérica se está llenando de parques eólicos, principalmente Brasil. Brasil tiene el 49,15% de los parques eólicos de Latinoamérica, Argentina el 21,70%. Es bastante, tomando en cuenta
que Brasil tiene 300 millones de habitantes y Argentina solamente tiene 40. Chile tiene 14,64%, también es un montón. México, Panamá, Perú, en fin. Las estadísticas de Latinoamérica es que avanza bastante bien en lo que es la construcción de parques eólicos, algo que es muy positivo porque significa mucha generación de empleo y proporciona de alguna manera tecnología al país. Y la instalación de este tipo de proyectos de alguna manera transfiere tecnología a los países y a los profesionales del país, cosa que se suma bastante a lo que sería toda la rama de la ingeniería, por ejemplo. Pero ahora bien, hablando en números, ¿sí? En números mucho más específicos, vamos a hablar un poquito de lo que es Brasil, para que tengan una idea. Brasil tiene 534 centrales de energía eólica, una cantidad impresionante de molinos, ¿sí? Dispersos por todo el país. Es el país que más está creciendo en Latinoamérica en este tipo de energía. Pero si tenemos que trasladar eso a lo que sería el consumo de energía total, la energía eólica solamente representa un 8%, 8,4% para ser exacto, de lo que consume el país. El 75% de la energía que se consume en Brasil es energía hidráulica. Solamente 8%, 8,4% de energía eólica. Después tenemos energía solar y energía nuclear también, que vienen avanzando bastante bien, pero principalmente la energía hidráulica y la energía eólica, aunque ha avanzado mucho y hay una gran cantidad de parques eólicos en Brasil, solamente representa 8,4% del consumo de electricidad. En el caso de Argentina, si lo tendríamos que comparar con Brasil, está más o menos en un mismo escalafón, por decirlo de alguna manera. Argentina produce de toda la energía que consume, solamente el 7% es energía eólica, un poquito menos que Brasil. Pero a diferencia de Brasil, Argentina produce mucha energía térmica derivada de combustibles fósiles. Em, Así que es mucho menos, digamos, compatible con el medio ambiente lo que hace Argentina. Es mucho más amigable con el ambiente de Brasil. Y es algo en lo que, digamos, que sigue avanzando y por eso se están instalando actualmente muchos parques eólicos y parques fotovoltaicos también, que es otro tipo de energía que sigue creciendo bastante. Pero si tendríamos que hacer una comparación de cuál es el país que produce más energía eólica, comparándolo con lo que consume, bueno, el ganador es Uruguay. Uruguay es un gran ejemplo para Latinoamérica y para el mundo de lo que es la producción de energía verde. En Uruguay hay pocos parques eólicos, no llegan a 20 los parques eólicos, pero tiene una gran capacidad instalada, muchos aerogeneradores, y el 49,3% de la energía que se consume en Uruguay se produce a partir de la energía eólica. Es, como les comentaba, un gran ejemplo para todos. Uruguay casi toda su energía la produce a través de energías renovables. Es muy eficiente energéticamente, así que cualquiera que quiera profundizar un poquito en lo que es el sistema eléctrico uruguayo, lo invito a que investigue por internet. La verdad que es bastante sorprendente, perdón, eh, lo que hacen los uruguayos, muy en pro del medio ambiente. 38,4% es energía hidráulica, que también se puede considerar una energía no tan, digamos, no tan mala para el medio ambiente, por decirlo de alguna forma. Y lamentablemente tenemos que hablar del caso venezolano porque, bueno, vale la pena resaltarlo. Desde Venezuela se ve muy difícil llegar a tener una de estas tecnologías. Lo creemos o lo vemos muy lejos, pero en realidad estuvimos inmersos en la construcción de lo que iba a ser uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica. Se comenzó el parque eólico, se instalaron las bases, se instalaron gran parte de los molinos, se instalaron en principio 12, iban a ser 36, después estaban proyectados a ser muchísimos más. Incluso algunos llegaron a funcionar algunos de ellos, creo que 4 o 5 entraron en fase de prueba, pero nunca se pudieron conectar al sistema eléctrico nacional. Están ahí, ya muchos de ellos son chatarra, nunca produjeron electricidad, miles de millones de dólares y muchísima tecnología desaprovechada, pero eh, es un ejemplo que se puede
y que estuvimos en el camino, pero bueno, por temas políticos y económicos, los de los cuales no pienso nombrar absolutamente ninguno, lamentablemente no se pudo poner en prueba esta gran obra de ingeniería que hubiese sido un aporte muy importante, no solamente a nivel energético para la sociedad, sino a nivel de ingeniería para todas las personas y los estudiantes de cualquier tipo de ingeniería que esté involucrada en, en la fabricación o en la construcción de estos grandes parques de, de aerogeneradores. Y hablando específicamente de lo que serían los profesionales involucrados en esta área, y bueno, y es otra parte en la que quiero hacer mucho énfasis también, porque como estudiante que fui en algún momento, me hubiese gustado que me hablaran más de lo que sería la inserción laboral en este tipo de actividades que son muy interesantes. La energía eólica es un tipo de energía que produce muchísimos empleos. Fíjense que aquí tenemos algunas imágenes y estadísticas, noticias de que actualmente la energía eólica da aproximadamente 12, 13 millones de empleos de alrededor del mundo y se proyecta que para los próximos años lleguen a ser 3, 4 millones de empleos más. Estos proyectos son proyectos gigantescos que involucran una gran cantidad de profesionales, como ya se los he mencionado anteriormente, todo tipo de ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, electromecánica, ingeniería geodésica, ingeniería civil, ingeniería mecánica y mantenimiento, bueno, todo lo que se puedan imaginar, sin hablar de lo que sería la parte de recursos humanos, seguridad e higiene, ¿no? Todos los operadores, todos los grueros, que se utilizan una cantidad impresionante de grúas. Entonces, son proyectos que mueven mucha cantidad de empleados y que generan muchísimo empleo. Em, Actualmente en Latinoamérica se desarrollan muchos de estos proyectos, lo cual es esperanzador para nosotros que somos ingenieros, para ustedes que son futuros ingenieros y que pueden llegar a desempeñarse en alguno de estos cargos si acaso les llega a interesar, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los profesionales, como ya les comentaba, que trabajan en esta industria? Que tenemos ingenieros civiles, industriales, mecánicos, ingenieros ambientales, también meteorólogos, en fin, infinidad de profesiones. Esas imágenes que ven ahí, bueno, son algunas experiencias que he tenido en lo que sería en los proyectos en los que he participado. Son proyectos que te dejan muchísimas satisfacciones a nivel profesional y personal. Son proyectos en los cuales los profesionales son muy bien remunerados. Normalmente los sueldos en estos sectores son bastante buenos y se puede desarrollar la profesión con una gran amplitud, con una gran amplitud, con gran profesionalismo. Todo lo que involucra el montaje de un parque eólico deja muchísimas enseñanzas y hay mucha ingeniería involucrada desde todos los puntos de vista. En base a esto, también les quería mostrar algunas de las empresas que están más involucradas, ¿sí? Para que vayan preparando sus CVs. Goldwyn, Beck, Vestas, General Electric son las empresas que más se encargan de la producción de los aerogeneradores y de las obras vinculadas a este tipo de energía, ¿sí? Desde el diseño, desde la parte mecánica, eléctrica, hasta la construcción, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, bueno, en fin, una gran cantidad de profesionales que forman parte del cuerpo ingenieril y profesional de lo que son estas empresas, ¿no? No es imposible llegar a estas empresas, para nada es imposible. Es cuestión de estudiar mucho, de interesarse. Estas empresas, si ustedes las buscan por internet, buscan en LinkedIn o en sus redes sociales, brindan una cantidad de cursos gratuitos todas las semanas, todos los meses, están dando charlas en las cuales obviamente les dan sus certificados y pueden tener contacto con personas que ya trabajan allí, que pueden llegar a ser un contacto para en algún momento ingresar en lo que es este rubro. Así que bueno, no me quiero extender mucho más. Quiero agradecer de vuelta a las personas involucradas en haberme invitado a esta ponencia. Espero les haya sido de ayuda, les sea útil en algún futuro. Es un tema que particularmente a mí me apasiona. Em, Voy a dejarles con
con estas personas mi correo electrónico para que si después no lo puse acá en la presentación, les pido disculpas, pero sí se los voy a pasar para que en caso de que les interese algún curso o algún seminario, que yo les pueda pasar algún contacto, estaría genial que así fuese. De nuevo, muchas gracias y bueno, les deseo todo el éxito del mundo y espero verlos en alguna próxima oportunidad en algún otro seminario. Muchísimas gracias.